Señora acusada, póngase de pie. Buenas tardes, damas y caballeros del jurado. Buenas tardes, vuestro honor. Buenas tardes al público en general. Se procede a dar lectura del veredicto. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ay Bonito. El pueblo de Puerto Rico versus Elvia Cabrera Rivera, BLA 2025G0103, por infracción al artículo 6.06 de la Ley de Armas. Veredicto del jurado. Nosotros, nosotras, miembros del jurado, de manera unánime, declaramos a Elvia Cabrera Rivera culpable del delito de Ley 168, artículo 6.06, portación y uso de armas blancas, en Ay Bonito, Puerto Rico, 23 de julio de 2026, firma presidenta del jurado. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ay Bonito. El pueblo de Puerto Rico versus Elvia Cabrera Rivera, BVI 2025G0009, por infracción al artículo 93A, primer grado, Código Penal, veredicto del jurado. Grado, nosotros, nosotras, miembros del jurado, de manera unánime, declaremos a Elvia Cabrera Rivera culpable del delito de asesinato en primer grado en Ay Bonito, Puerto Rico, a 23 de julio de 2026. Firma presidenta del jurado. El veredicto de Elvia Cabrera Rivera, que acaban de observar, se dio a las 2:15 de la tarde en el Tribunal de Ay Bonito. Por eso hoy tenemos una edición especial del expediente con Silvia Hernández y estoy acompañada y agradecida de contar como siempre con el licenciado Luis Valentín, ex fiscal, y el licenciado José Virella, fiscal de distrito. Salimos todos los domingos, pero hoy obviamente pues teníamos que analizar este veredicto. Vamos a empezar, licenciado José Virella, unánime, el jurado culpable, asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas. Bueno, cuando el veredicto salió luego de 4 horas, ya casi era predecible que el veredicto iba a ser de culpabilidad. ¿Por qué? Porque había mucha evidencia entre los testimonios y otra prueba, y el jurado usualmente cuando tiene dudas se tarda más y discuten muchas horas más, y mientras más tiempo pasa la tendencia es a que el veredicto va a ser de no culpable. En este caso parece que ya ellos, y vamos a decirlo así, o sea, al momento que ellos se van a deliberar, cada uno de ellos en su mente tiene ya una idea. Obviamente van a debatir allí adentro y puede ser que unos convenzan a otros, pero usualmente cuando el veredicto se hace poco tiempo después de comenzar la deliberación, en este caso 4 horas era poco tiempo, pues yo anticipaba que iba a ser un veredicto de culpabilidad. Y me parece que ese veredicto se dictó de esa forma porque ellos prestaron más atención a los testimonios de los testigos presenciales que a la policía, que a la investigación, que a la evidencia científica, excepto la del patólogo que corroboraba básicamente el hecho de que ella había muerto de puñalada, no de otra cosa. Y además, aunque nunca los testigos se pudieron poner de acuerdo en cuanto a la descripción del arma, hoy sabemos cómo era el arma, porque el cuerpo de la víctima nos dijo cómo era el arma. Era un arma filosa de doble filo y por lo menos 5 pulgadas de largo para llegar al corazón, como explicó el patólogo. Licenciado Luis Valentín, su reacción al veredicto unánime de culpabilidad. Primero que todo, muchas gracias. Yo suscribo todas las palabras del compañero. Tengo que decir que cuando uno somete un caso y luego de las instrucciones y ese jurado se va a deliberar, ciertamente comienza este estrés y el tiempo, ¿verdad? Se va haciendo bien largo. Y 4 horas para un juicio que lo que se imputa, ¿verdad? De lo que se le acusa es de asesinato en primer grado y hay ley de armas. 4 horas es bien poco tiempo. Desde mi punto de vista, el jurado estaba claro. No hubo un debate más allá de hacer tal vez ¿verdad? Una simulación y ponerse de acuerdo
Coincido total y absolutamente que un jurado que determinó en 4 horas estuvo bien pendiente a quiénes fueron esos testigos que señalaron, que fueron presenciales, que establecieron lo que se llama la prueba sustantiva de los que estuvieron ahí, más allá de agentes y de otro tipo de testigos, que no es que no fueran necesarios, simple y sencillamente que tal vez este jurado lo que quería era tener claro qué allí ocurrió y en 4 horas les bastó para poder tener un veredicto unánime. Yo he sido cuidadosa durante el proceso en hablar sobre el jurado. Ustedes ambos han estado conmigo y saben que así ha sido. Más adelante voy a discutir ciertas cosas con los abogados, obviamente sin entrar, ¿verdad?, en la identidad, pero darles un poquito de detalle de por qué a esta servidora no le sorprendió ese veredicto de culpabilidad para nada. Los argumentos finales, y voy un poco para atrás porque quiero saber, según la experiencia de ambos, si eso es algo que sabemos que, y el juez Luis Barreto, que fue claro en dejarle saber que eso no, las argumentaciones finales no hacen prueba, correcto, como dicen ustedes, pero sin dudas, esa argumentación de la fiscal Silda Rubio, que es la que empieza, luego va el licenciado Alberto Rivera, Mayra López Mulero, pero yo hubiera esperado, ¿verdad? Las estrategias de ellos son, pero yo creo que mucha gente esperaba que fuera López Mulero quien por la defensa hiciera ese argumento final, pero el de la fiscal Miriam Nieves dio un aire de no solamente aclarar todo esto de los chanchullos, de la fabricación, de que fue fulana y no fue mangana, sino que lo hizo en arroz y habichuela. Con eso prácticamente se fue el jurado a deliberar. ¿Ustedes entienden que eso puede haber pesado? Si alguien estaba indeciso, dijera... Estoy de acuerdo con eso y añado lo siguiente. Ese caso duró muchísimo tiempo y se presentó evidencia de todo tipo y se mezclaron unas con otras. O sea, peritaje, luego un testigo, luego estipulaciones que tomaban mucho tiempo. Y aunque... Acabas de mencionar que el informe de cierre, el de refutación, fue excelente. El informe primero de la fiscal Rubio fue igualmente excelente porque condensó toda la evidencia, llevándola a lo que ella entendía que era la prueba más importante e irrefutable. Y con el testimonio resumido que ella hizo de los testigos, le digo al jurado, aquí ustedes no pueden tener duda de que Elvia sacó algo que era un objeto punzante, que no sabemos cuál es la descripción exacta porque hubo distintas formas de describirlo, pero era un objeto punzante, era un arma blanca, se la entregó a Antoneshka, a su hija, y su hija con ese instrumento mató a esta muchacha con 11 puñaladas, una de ellas que llegó hasta el corazón. Y esos hechos no pudieron ser refutados por la defensa. En el informe de la defensa, lo único que ellos pudieron hacer para refutar eso era decir, no le crean a esa gente está motivada, se pusieron de acuerdo, pero el jurado dice, bueno, si se hubieran puesto de acuerdo como dicen ellos, pues todo el mundo decía cómo era el arma, la describían de la misma manera y todo el mundo vio exactamente lo mismo, la cartera hubiera tenido los mismos colores, o sea, eso no convenció al jurado. Licenciado Luis Valentín. Los argumentos de cierre, como los argumentos introductorios que hace el Ministerio Público cuando se da un juicio por jurado, son, desde mi punto de vista, importantísimos. Porque si bien es cierto que no hacen prueba, es un arte tener la oportunidad de no tan solo resumir qué fue lo que allí pasó, sino dar ese último empuje de que convencer a estas 12 personas, ese es el trabajo del abogado al final del día, nos dedicamos a convencer de que la razón es de nosotros por este fundamento. Así que no basta con hacer un resumen de la prueba, no basta con eso, sino basta con explicarle cómo ese fiscal le pasó esa prueba, cómo eso cumple con ese quantum, cómo eso cumple específicamente con el elemento y dejarle inequívocamente saber que no debe haber duda. Eso es por parte del Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene 2 turnos. Tiene ese turno de cierre y un rebuttal, que por lo general ese rebuttal replica única y exclusivamente lo que trajo la defensa. La defensa, a su vez, también tiene que hacer gala
de esa oratoria, de esa poder de convencimiento, de sembrar esa duda, de minar esa credibilidad. Es importante establecer contacto visual. Uno ya más o menos va entendiendo a ese jurado. Si la prueba fue floja, si no vincula, si no está el elemento del delito, si ese elemento del delito está cogido, como decimos en Arroyo Bichuela, por los pelos. Ajá. Pues eso es importante. Y ese cierre, yo coincido, ese cierre del rebuttal da un contexto de no tengo mucho que explicar, esto fue lo que allí pasó y aquí no se está fabricando, esto fue lo que allí pasó, ustedes vieron, aquí laten, estoy confiada. Me parece que ambas partes, tanto el equipo de la defensa como del Ministerio Público, en todo momento estuvieron bien confiados en el trabajo que hicieron y eso es bueno. Eso, al final del día, una persona que está analizando un juicio de esta manera, quiere decir que pues se hizo el trabajo. Porque al final del día, 12 hombres y mujeres son los que van a decidir y nunca tú puedes predecir lo que va a pasar con un jurado cuando se mete en el cuarto de deliberación. Sí. Uno puede tener la idea, por la experiencia, por cómo tú ves el demeanor, por si esa prueba es robusta. Sí, pero en los últimos 2 días después que el juez lo secuestró, y se lo comparto a los amigos de BOPR, esto es una edición especial, obviamente por el veredicto de Elvia Cabrera. Este próximo domingo a las 6 de la tarde, pues tendremos otro episodio que ya habíamos grabado previamente. Estuvieron desde que fueron acuartelados, estuvieron todo el tiempo lo que se llama, no sé cómo decir en español, poker face. No miraban casi al área. Nosotros estábamos, la prensa está sentada, no sé si ahorita por ahí se puede ver cuando llegue el video de dentro de sala, y ahí mismo estaba el jurado. O sea, todos los días pues teníamos la oportunidad, lo que pasa es que no lo enfocan, pero vamos, el banco de acá y el jurado de esta área, pues todos los días teníamos la oportunidad de ver al jurado y pues uno se sonríe, mira esto, lo otro, no tienes contacto, pero desde hace 2 días estaban enfocados en eso. Mucha gente en los comentarios, antes de entrar a los comentarios, ustedes por favor déjenos sus comentarios. Yo leí mucho, estuvieron comentando mucho aquí en BOPR, en el expediente, sobre debió ser asesinato atenuado, igual en mis redes sociales. ¿Debió ser asesinato atenuado? Bajo ninguna circunstancia, desde mi punto de vista y mi experiencia, no había manera alguna de que fuera asesinato atenuado por cómo se pasó la prueba, y lo puedo explicar y fundamentar. Antes que lo expliques y lo fundamente, ¿debió ser asesinato atenuado como nos comentaron? Estoy totalmente de acuerdo con el compañero, porque hay un elemento, y el compañero sé que lo va a explicar en relación a la entrega del arma y la importancia de eso, que saca ese asesinato de meramente alegar. Es que eso fue una pelea, hubo una súbita pendencia. Hay elementos importantes que lo sacan de ese asesinato atenuado para convertirlo en un asesinato en primer grado, que fue lo que creyó el jurado. Pero le digo al compañero... Valentín, es un disparate, no sé. No es que sea un disparate, lo que pasa es que hay que distinguir, y el público tiene que entender algo. No es lo mismo una puñalada que 11 puñaladas. Mira, escucha. 11 veces. Eso es lo que te significa, lo que significa que no hay esa súbita pendencia. Se interrumpió en la segunda puñalada, ya había un concepto que se llama intención, ya había esa mens rea. Entonces, cuando tú lo quieres analizar como jurista, ¿con qué intención tú pasas un objeto punzante? Pues mira, tú no comes con un objeto punzante, tú no enciendes un vehículo de motor, o sea, no era una llave, o sea, era un objeto punzante que está diseñado y destinado para lastimar. No había manera. Bueno, la pena no es una figura jurídica, pero existe en Puerto Rico. Pero no había manera, desde mi punto de vista, o esto era o lo absolvían o asesinato en primer grado. No había manera, de verdad, que se configura desde mi punto de vista y mi interpretación taxativa de lo que es el derecho. En su caso, y de hecho es consistente con el veredicto, porque lo que piensa el jurado en ese momento es: esta señora le pasa una cuchilla a su hija, o sea que ya esto no se trata de una pelea y una súbita pendencia. Y entendemos que están actuando en ese momento, el mens rea de ambas se unieron en un segundo. Déjame darle bichola a eso, porque no. Pues
en un segundo, entre ambas formaron la intención, la intención y la coautoría de matar. Y si eso es así, y eso es lo que yo entiendo que pasó, pues tiene que ser un asesinato. No puedo llegar a esa conclusión de que estuvieron en mutuo y común acuerdo para un homicidio. Mayra López Mulero dijo que iba a apelar. Voy a entrar a Antonieshka Avilés mañana, de hecho viernes. Hoy es jueves, 23 de julio. El próximo domingo vamos a tener un nuevo episodio. Estoy acompañada de los licenciados José Virella, el licenciado Luis Valentín, en una edición especial del expediente con Silvia Hernández. Mayra López Mulero Rosario dijo que iba a apelar. Y ese es su derecho. Iba al foro celestial si tenía que ir. Así que yo creo que ustedes podrán llegar a sus propias inferencias, pero yo les aseguro a ustedes que no vamos a claudicar en nuestra defensa, en demostrar en el foro correspondiente. ¿Ustedes van a apelar este veredicto? Con calma, vamos con calma. Vamos a llevar esto ante el Tribunal Supremo Celestial si es necesario. Reafirmamos nuestra convicción de la inocencia de Elvia Cabrera Rivera y evidentemente tenemos los remedios correspondientes para procurar que finalmente se ajuste el dictamen y el resultado a la prueba. ¿Cuál fue la reacción de Elvia? Vimos en un momento dado que se acercó usted, hablaron, ¿qué le dijo? Bueno, yo evidentemente en este tipo de procesos hay dos posibilidades. Y nosotros preparamos a nuestra clienta este desenlace, sobre todo después de toda la presión que enmarcó nuestro trabajo. Pero vamos a continuar. Licenciada, de hecho la vimos al momento del veredicto sentarse justo al lado de su clienta. Siempre habíamos visto a Giancarlo, pero en el caso La puedo entender, la compañía es una extraordinaria abogada, pero mira, el abogado que litiga, ya sea fiscal o sea abogado de defensa, sabe que los juicios se ganan en primera instancia. Esa es la realidad. Ese % que existe de que un tribunal de mayor jerarquía revoque es ínfimo, con la realidad jurídica del que litiga todos los días. Porque ínfimo. Es un veredicto, ¿no? Porque fue un jurado. No es meramente porque es un veredicto, es que primero, para ir en una apelación, en este caso van a atacar la apreciación de la prueba que hizo el jurado. Y la norma es que los tribunales apelativos le prestan gran deferencia al criterio de los jurados porque ellos fueron los que estuvieron allí, los que vieron el diminor, los que escucharon. Los tribunales apelativos lo que están es leyendo papeles. Claro, la defensa hizo una gran labor durante el juicio anticipando esa apelación y sembró las cuestiones de derecho que le van a permitir ir a la apelación. Ellos van a alegar que la apreciación de la prueba del jurado fue errónea. Ese argumento no tiene mucho peso. Van a alegar que aún entendiendo que esa apreciación de la prueba era correcta, no se cumplía con el derecho en cuanto a los elementos. Eso también tiene algunas dificultades. Y tienen otras armas, que es aquella evidencia que el juez le resolvió en contra y que ellos hicieron un ofrecimiento de prueba o una objeción para el récord. Eso lo van a plantear nuevamente en apelación, para eso fue que se hizo. Y tienen 2 armas más que van a intentar para apelar, que son cuestiones de derecho y esas le son más favorables, pero no creo que cambien el veredicto, pero eso le corresponde a los jueces del apelativo y son los siguientes. Una, que se admitió erróneamente los mensajes de texto que fueron muy perjudiciales. ¿Por qué? Porque se admitieron bajo la teoría de que hubo una conspiración y van a alegar la defensa de que no hubo tal conspiración porque no se pusieron de acuerdo y se dividieron los actos que iba a hacer cada uno. Eso en cuanto a eso. Y en cuanto a la última aseveración que se admitió sin que se hubiese hecho en regla 95, que fue la famosa frase, tú no viste nada. Se admitió bajo la premisa de que eso no implica una afirmación que implique veracidad o que implique falsedad, sino que es una orden. Pero es previsible que un tribunal diga, mire, eso aparentemente es una orden, pero si yo le digo a uno, tú no viste nada,
El mensaje que está ahí es yo soy culpable. Cállate la boca. Sí, pero está diciendo, admito que soy culpable, porque si no soy culpable, ¿para qué te digo que tú no viste nada? Y eso es un caballito de pelea que tiene la defensa. Si va a prosperar o no, es otra cosa. Hay que ver. Licenciado Luis Valentín, esto fue un caso, y licenciado José Vire ya lo hablamos en su momento, pero esto fue un caso, de hecho, ayer y antes de ayer, cosas que se ignoró precisamente para no entrar en verdad, porque hay un jurado que estaba evaluando, pero aquí habían sábanas puestas allí, aquí hubo sábanas desde el primer momento que empezaron estos procesos, sábanas hasta esta servidora también se fue con una sábana de esa, pero específicamente de la fabricación de casos, de que tirándole el trabajo de la agente Ángel Torres, que hoy se expresó en las cámaras de día a día. Y muchas veces la defensa trajo esos argumentos de redes, de páginas de redes, al juicio como tal, ante el jurado. Que Elvia Cabrera es inocente, que Elvia no vio nada, que ella quería ayudar a Gabriela, que mira tu nena, etcétera, etcétera. Eso el jurado no lo compró. Eso es correcto. Y la prueba que desfiló, nadie de los testigos, ninguno, dijo que la señora acusada y hoy convicta quería ayudar a Lela. Nadie dijo eso. En ninguno de los testigos que desfiló. El hecho de que haya una red social o una página o una pancarta, pues eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión, pero los juicios se trabajan dentro de la sala y se ganan dentro de la sala y se pierden dentro de la sala. Y la persona que está analizando, por ejemplo, ni el distinguido colega ni este servidor dijimos, esto es culpable, esto es inocente, esto se probó el caso. Se analizó lo que allí se dijo y cómo se ve, si fue un día bueno para la defensa o si fue. De ahí en fuera siempre fuimos bien cuidadosos en el sentido de que quien le toca adjudicar es al jurado. Y a quien hay que convencer es al jurado y a quien hay que demostrarle la prueba al jurado. Olvídate de lo que está pasando afuera, eso no hace prueba. Y tú puedes traer 20,000 memes o sábanas o lo que sea. Al final del día, el valor probatorio es del que se sentó bajo juramento y del documento que fue admitido, que dejó de ser identificación y se convirtió en exhibit. That's it. Eso es todo lo que se va a aquilatar, no pare más. Eso es así. Y frente a esos argumentos que mencionaste de que si fabricaron un caso, hay una dificultad. Por un lado están diciendo que hicieron una investigación chapucera. Pero eso, si ese es el único argumento, ellos saben que entonces el jurado va a concentrarse en los testigos y se olvida de la chapucería que hicieron. Pero entonces al decir que fue fabricado, oiga, usted tiene que decir cuál fue el motivo para fabricar. Usted no está presumiendo que la policía está fabricando casos y eso lo piensan los jurados como lo piensa el resto de las personas. ¿Por qué le iban a fabricar un caso a esta señora sin ninguna razón que le haya llegado al jurado? Mira, lo hicieron por esto. Eso no hubo allí, o sea que ese argumento verdaderamente no fue muy poderoso. Mañana a las 9 de la mañana continúa la selección del jurado. Se llama desansiculación, pero para que mi gente, ¿verdad?, lo comprenden a Roya Bichola, es la selección del jurado en el caso contra Antonieshka Áviles por el mismo asesinato. Se dice, ella fue quien le propinó las 11 puñaladas, le costaron la vida a la jovencita Gabriela Nicole Prat en agosto de 2025. Mireya, ¿cuánto, licenciado Valentín, esto incide, usted entiende que este veredicto afectaría, si quieren entrar en esas aguas? Hoy el juez Juan Reyes, así plum de la nada, puso una orden de mordaza en el caso de Antonieshka Áviles, que usted lo va a ver ahí el documento, por eso mismo, para que el jurado, no sé, yo no sé, porque ya esto llevaba tiempo, pero eso podría incidir con toda la prueba que salió ya en el juicio y que obviamente un jurado. Sí. Voy a contestarte bien honestamente y bien diafanamente. Número uno, Antonieshka se presume inocente. Eso es importante. Prístinamente. Sí, y eso es importante. Tiene sus derechos y se presume inocente al día de hoy. Y tengo que contestarte como conocedor del derecho que pretendo ser. Claro que afecta. Si hay un concierto y común acuerdo y ya hay una convicción,
no hay forma y manera de que no les afecte. Eso evidentemente les está en detrimento porque la coacusada, más allá de si el jurado ya está contaminado, minado, ya tengo mi mente hecha, más allá de eso, hay un hecho cierto. La persona que está en esa acusación, en la misma acusación, en concierto y común acuerdo, es convicta de delito por esos mismos hechos. Claro, lo que restaría analizar en profundidad y con respeto es si es conveniente un acuerdo, una regla 72, correcto, o si en efecto vamos entonces a paralizar los procedimientos por tal vez 3 meses. Pero mire, yo le voy a decir mi opinión, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Primero que no creo que haya tribunal en Puerto Rico, y lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, que paralice esto más desde mi punto de vista, de 3 a 6 meses, no creo que ningún tribunal lo haga. Número 1. Y número 2, iría en detrimento el debido proceso para las dos partes. Iría también en detrimento en el debido proceso y la carga que tiene el Estado. El Estado también tiene una obligación de no sentarse en el caso. Entonces, si el tribunal, el ruling final del tribunal es vamos a paralizar esto por 1 año, el tribunal está violentándole también el derecho al Estado de procesar rápidamente. Así que puede perder su prueba con una paralización de 1 año. Pero, y coincido con lo que dice el compañero, excepto por un solo detalle. Para mañana mismo yo creo que no haya una persona que vaya a participar como parte de un panel para escoger un jurado, que honestamente le puede decir al tribunal, yo puedo juzgar esta causa hoy, imparcialmente. Sí estoy de acuerdo que dentro de 6 meses va a ser lo mismo porque ya tuvo la publicidad, pero hoy tan cercano a este veredicto es mucho más difícil. Las emociones están todavía muy encendidas, las noticias las está viendo todo el mundo esta noche. Si por los próximos días. Debió haber movido esa fecha, sin duda. Yo no soy quien creo que para decirle qué hacer al juez, pero debió haber movido la fecha de mañana. Coincido con el compañero que la defensa, a base de lo que desfiló ya, eso no es una cuestión de derecho, esto es un juicio distinto en términos del derecho, de la teoría del derecho, pero ellos han visto la prueba que desfiló y entiendo que deben tratar de buscar un preacuerdo en este caso, sin violentar obviamente la presunción de inocencia. Yo no sé qué defensa tenga la defensa de Antonesca y que decidan que lo mejor es ver su caso porque entienden que ella es inocente y entienden que no se le puede probar más allá de dudas razonables. Pero con lo que hemos visto hasta ahora, pues creo que es una consideración tratar de llegar a algún tipo de preacuerdo. Antes de irnos es importante, porque los tengo a los dos que fueron fiscales, vamos a hablar de penas. Elvia Cabrera Rivera va a ser sentenciada el 10 de septiembre a las 10 de la mañana en el tribunal de Aybonito. Obviamente esta servidora estará allí, como ha estado hasta ahora, igual que mañana, que continúa el juicio de Antonieshka Vilés. Y usted va a ver los detalles ese día en vivo, en Día a Día, a la 1 por Telemundo. Vamos a hablar de penas. Elvia Cabrera Rivera salió culpable, un jurado la encontró culpable de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas, en este caso un arma blanca. Correcto, el artículo 6.06 de la ley de armas de Puerto Rico, la ley 156, si mi mente no me falla, tiene una pena fija de 3 años y se puede agravar, si hay agravantes, hasta un máximo de 6 años. Y en este caso, ¿hay agravantes de su experiencia? Los agravantes tienen que pasar por el jurado y no creo que se hizo. No creo que se hayan presentado. Es lo que pasó con Antonieshka, ¿verdad? Que usted y yo discutimos con la nueva acusación. Correcto. Exactamente. Sí, pero hay una pena también, el artículo 93, 99 años, así que agravante o no agravante, es una pena que se cumple de manera consecutiva. Hay una realidad también y el público tiene que entender cómo es que nuestro ordenamiento funciona. Sí. Hay unas bonificaciones, esos 99 años al final del día. Son 45. Hay unas bonificaciones y hay una ley especial que habilita el Departamento de Rehabilitación y Corrección, porque tiene nombre y apellido, que abona, ¿verdad?, a esos menesteres, y la pena es consecutiva, así que se expone a una pena de 102 años. Pero en este caso, que es el asesinato fue una menor, eso no le aplica. O sea, la persona que murió fue una menor de edad. El eso no va a afectar los 99 años de esa pena, ni los 3 años fijos de la ley de armas. El hecho de que la víctima... Usted quiere decir que son 99 años más 3, 102 años de cárcel, lo que se espera. Obviamente hay las bonificaciones, en algún momento también puede cualificar para ir a la Junta de Libertad bajo palabra, o sea que puede cumplir parte de su sentencia afuera.
¿Perdón? ¿Es en 20 o 25 años que podría ir a la Junta de Libertad bajo palabra? Bueno, dependiendo de cómo que se toma en consideración el comportamiento, Bien, se toman las bonificaciones que haya tenido, se toma en consideración el estado de salud, son un montón de factores. Son muchos factores, no es porque y no es automáticamente automático, pase los 25 años. y no es automático. Me voy a ir, pero no me quiero ir sin antes preguntarles algo. Tal vez una opinión más personal. Este jurado, que fueron 5 hombres y 7 mujeres, adultos, señores, no voy a entrar, ¿verdad? Muchos de esa región de ahí bonito. Había una y uno que tal vez no llegaban a los 35, 40, el resto eran personas adultas mayores de 50 años. Que estuvieron atentos en todo momento atentos a toda la prueba que se presentó. Esta sentencia que la da, este veredicto de culpabilidad en primer grado, que muchos, lo acabamos de discutir, decíamos, pero primer grado, y letrados aquí mismo. Sí, sí. Diablo, primer grado debe ser atenuado, debe ser esto, debe ser lo otro, o sea, muchos no pensaron que se iba a lograr esa convicción. Y mi pregunta es, ¿ustedes entienden, porque el jurado es el pueblo, es Lego, como todos nosotros, ellos no, pero nosotros sí, los que no somos abogados, que el jurado envíe un mensaje con eso? No creo que fuera que enviar un mensaje. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Valentín. Afuera la pena puede llevar a decir, mire, vamos a reducir esto, pero como yo he dicho en ocasiones anteriores, creo que con una entrevista tuya, claro, yo estoy convencido por experiencia de muchos años de litigación, que dígase lo que se diga, y aunque las pasiones estén envueltas, cuando una persona llega a ser miembro de un jurado y presta ese juramento, trata de cumplir cabalmente con su deber y verdaderamente hace un esfuerzo para desentenderse de la opinión que está corriendo afuera, de las pasiones. Eso es lo que yo he visto, y lo he visto en casos que he perdido, ¿sí? Porque es fácil decir, no, pues yo gané uno, no. He visto casos donde yo he perdido entendiendo que lo probé, y puedo entender por qué el jurado hizo justicia llegando a un veredicto distinto a lo que yo entendía, porque puedo ver los elementos de ambas partes, y lo hacen con una mente fría y tratando de hacer justicia, no dejándose llevar por las pasiones. Esa es mi experiencia. Licenciado Luis Valentín, muchísimas gracias. Licenciado José Virey, los espero pronto porque aquí seguimos, ¿verdad?, trabajando. Esto no ha terminado, señores, seguimos trabajando el caso de Antonieshka Avilés. No me quería ir, ¿verdad?, sin dejarles saber en esta edición especial del expediente que por primera vez desde el 19 de agosto de 2025, cuando atropelladamente, ¿verdad?, se hizo la erradicación de cargos en el pueblo de Aybonito, que esta servidora estuvo, Elvia Cabrera Rivera, eso de las 8:45, ustedes los dos saben que yo soy, ¿verdad? Y aunque no haya empezado, pues busco mi sillita ahí en la esquinita para poder ver todo. Igual entro temprano para estar pendiente a lo que quiero estar pendiente. Lloro. Se puso roja, estuvo Mayra López Mulero primero conversando con ella, como dándole ánimo. Cuando Mayra López Mulero se fue a hablar con su familia, que comprendemos, ¿verdad? Esto no es una situación fácil para nadie. Comenzó a llorar, se puso roja, comenzó a llorar. Le pidió a uno de los alguaciles de sala que le trajera un pañuelo facial. Desconocemos si es que era por miedo o porque pues estaba presintiendo que esta situación venía. Mañana viernes, en Día a Día, en Telemundo a la 1, estaremos dándole cobertura a lo que ocurre en el Tribunal de Aybonito con Antonieshka Avilés Cabrera, y este próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en BOPR tenemos un nuevo capítulo de El Expediente con Silvia Hernández, donde mire, me atreví a preguntarle a un ex gobernador de Puerto Rico si se arrepiente de las leyes que creó y que muchas de ellas hoy en día no sirven. Así es que nos esperamos este próximo domingo a las 6 de la tarde en El Expediente con Silvia Hernández.